Hola, en este problema tenemos que verificar el teorema de Stokes para este campo. Se trata de un campo vectorial en tres dimensiones. Para dichas situaciones tenemos que el teorema de Stokes anuncia que la acumulación de componentes paralelas de un campo a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a la doble integral, la acumulación en 2 grados de libertad del rotacional de dicho campo integrado en cualquier superficie que esté encerrada por la curva cerrada C. ¿Vale? Eso es lo que dice el teorema de Stokes. ¿Por qué verificar? Sé que es un tipo de problema que normalmente no gusta, pero en el mundo real se utiliza para contrastar un valor. Si lo calculamos por dos caminos totalmente diferentes y nos da el mismo número, da mucha solidez al resultado. Así que hay que calcularlo de dos maneras diferentes y ver que nos da lo mismo. La parte de la izquierda, la acumulación a lo largo de la curva, consiste en hacernos pequeños y al recorrer, replicar esa curva y acumular componentes paralelas. Mientras que la parte de la derecha, este término en paréntesis es la densidad de circulación, que lo que indicaba es la tendencia local a rotar. Es decir, estamos, por así decir, acumulando rotaciones locales dentro de la curva, ¿vale? Entonces vamos a comenzar primero por la parte de la derecha, que es un poco más, normalmente más rápida, y después haremos la parte de la izquierda. Nos concentramos en la trayectoria que ya viene dibujada. Esto en tres dimensiones es un cilindro y esta parte de aquí en tres dimensiones es un plano, cuya intersección, un plano inclinado cuya intersección da lugar a esta elipse que aparece en el boceto. No nos indican la orientación de la trayectoria, eso quiere decir que somos libres de tomar la que queramos. Vamos a seleccionar esta orientación, ¿vale? Visto desde aquí, desde arriba, orientación antihoraria. Y por las reglas de orientación de superficie, por la regla de la mano derecha, si simulamos esa trayectoria, nos queda un diferencial de área que apunta hacia arriba a la izquierda del dibujo, por así decir, ¿vale? Bueno, pues vamos con el camino número 1, el rotacional. Vamos a ver si ese campo es conservativo o no. Determinante 3×3, I gorro, J gorro, K gorro, parcial con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, y ahora las componentes del campo. X, XZ, XY. Diagonal principal, parcial con respecto a Y, esto es X y gorro. Aquí, esquina opuesta, parcial con respecto a X, tenemos ZK gorro. Aquí, esquina opuesta, 0. Diagonal secundaria, 0. Aquí, esquina opuesta, parcial con respecto a Z con signo opuesto, menos X y gorro. Y aquí, esquina opuesta con respecto a X y signo opuesto, ya que es una combinación secundaria, menos Y, J gorro. Vale, en Y gorro se cancelan, así que el resultado del rotacional nos queda 0 en componente Y gorro, menos Y en componente K gorro y Z en componente K gorro y la anterior, perdón, menos Y en componente J gorro. Eso quiere decir que no es conservativo, pero es camino cerrado. Así que podemos utilizar el teorema de Stokes. Bueno, pues el teorema de Stokes, como decíamos antes, nos vale cualquier superficie que esté enganchada a esa frontera C. Como nos vale cualquiera, en principio la más fácil parece la elipse encerrada. Vamos a tomar esa elipse. Entonces tomamos elipse encerrada como superficie S. Para esa superficie, como esa elipse vive dentro del plano, vive en el plano z igual a 1 menos x, es muy sencillo obtener el vector normal a este plano, que a su vez será perpendicular a la elipse.
Entonces sabíamos que si podemos expresar z, por ejemplo, en caso de tomar la variable vertical como una función de las otras dos coordenadas, entonces el diferencial de área sería la parcial de esa coordenada z con respecto a x con signo opuesto, ¿vale? Sería menos parcial de f con respecto a x menos parcial de f con respecto a y 1. Y aquí tendríamos un diferencial de área en escalar. Aquí tenemos f pequeña. Un diferencial de área en escalar contando las proyecciones sobre el eje x, y. Entonces, esta derivada parcial da menos 1, con un menos delante un 1, no depende de y aquí 1. ¿Vale? ¿Cuál es la proyección? Si alumbramos desde arriba, la proyección de esta elipse es el círculo sobre el plano xy. ¿Vale? Así que, como esa proyección sobre xy es círculo, vamos a tomar coordenadas polares. Vale, pues entonces ya tenemos el vector diferencial de área y lo multiplicaremos escalarmente por el resultado del rotacional, que es la acumulación de las rotaciones, las circulaciones locales. Entonces seguimos por aquí, y tenemos la integral doble de 0 menos y z. Ese era el rotacional por escalar 1, 0, 1, diferencial de área integrado sobre la elipse. Solo sobrevive la tercera componente, entonces es la doble integral de z diferencial de área, y la proyección es el círculo en el plano xy. Esa es la proyección, de modo que por coordenadas polares, integral doble de la z en la elipse corresponde a el valor z del plano, es decir, sería 1 menos x. Y tomando coordenadas polares, 1 menos r coseno de phi, y el diferencial de área en polares es r de phi. Vale, lo dejo aquí indicado por si acaso. Aquí lo que hemos tomado son coordenadas polares, donde x es r coseno de phi, el diferencial de área es r de phi, y es una superficie, 2 grados de libertad. Esos 2 grados de libertad, la coordenada radial y el ángulo en coordenadas polares van respectivamente de 0 a 1, ya que es un cilindro de radio 1, ¿vale? Y el giro 2pi. Entonces tendríamos, y a su vez como son grados de libertad, da igual el orden de integración. Hemos escrito dr de phi, podría haber sido de phi de r, porque no se solapan. Entonces, radialmente en la proyección xy va de 0 a 1 y el giro es de 0 a 2pi. Pues esto será la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 1 de, multiplicamos a todo por r menos r cuadrado coseno de phi de r de phi, que será la integral de r con respecto a r es r cuadrado medios, mantenemos el coseno de phi, que es constante multiplicativa, la integral de r cuadrado con respecto a r cubo tercios por el mencionado coseno de phi entre 0 y 1, y después todo ello lo integraremos en función de phi entre 0 y 2pi. Vale, el límite inferior genera ceros, así que solo necesitamos el límite superior, sustituimos un 1, integral entre 0 y 2pi de 1 medio menos 1 tercio coseno de phi diferencial de phi. Y por último, en este primer camino, integral de 1 medio con respecto a phi es 1 medio phi, después menos 1 tercio lo mantenemos, que es constante multiplicativa,
y la integral de un coseno es un seno. Todo esto entre 0 y 2pi. Bueno, el seno, tanto en 0 como en 2pi, vale 0, así que este trozo se anula. Solo sobrevive la primera parte, que en el límite inferior genera un 0, así que nos vale con sustituir el límite superior, 1/2 por 2pi, que será pi. Vale, fenomenal. Pues ya lo tenemos de la primera manera. Lo que hemos hecho es acumular a lo largo de una superficie esas rotaciones locales en lo que se basa el teorema de Stokes. La parte de la derecha de esta ecuación naranja nos da pi. Vamos a recorrer la trayectoria mientras acumulamos componentes paralelas, a ver si nos da también pi. Vale. Entonces, camino número 2, método número 2, vamos a parametrizar. Parametrizar la trayectoria C. Como tiene un grado de libertad, a pesar de ser una curva en 3 dimensiones, cualquier trayectoria tiene un grado de libertad, nos vale un parámetro. Ese parámetro, por simetría, va a ser el ángulo de giro en coordenadas polares. Entonces, tenemos, de nuevo, tenemos simetría polar en el plano XY, así que X será radio coseno, Y será radio seno, y Z es 1 menos X, es decir, 1 menos radio coseno. Al recorrer no la elipse, no la superficie, sino su frontera, su borde, esa coordenada radial proyectada en el plano XY es fija, es 1, estamos recorriendo la frontera, así que esto será coseno de phi, seno de phi y 1 menos coseno de phi, ¿vale? Para ese grado de libertad, un círculo entero, si volvemos al boceto, ¿vale? Una rotación entera con respecto a la proyección XY para recorrer esta elipse. Vale, pues sabemos que la acumulación, esa acumulación de componentes paralelas a lo largo de una curva cerrada es la integral entre el valor inicial del parámetro y el valor final del campo vectorial en función del parámetro por la derivada de las coordenadas en función del parámetro. Es decir, integraremos entre 0 y 2pi, que es nuestro parámetro, para describir esa elipse. El campo teníamos x, xz, xy. Así que tenemos x, que es coseno de phi, xz, coseno por 1 menos coseno, lo voy a multiplicar ya, será coseno de phi menos coseno al cuadrado de phi, y xy será seno de phi, coseno de phi, escalar, lo voy a poner aquí debajo, la derivada de las coordenadas en función del parámetro. Derivada de un coseno es menos seno de phi, derivada de seno es coseno de phi, y la derivada de 1 menos coseno, ese menos coseno se deriva en un seno. Diferencial de phi. Aquí me ha faltado, después de multiplicar escalarmente, diferencial de t. Entonces, multiplicamos escalarmente y nos queda la integral entre 0 y 2pi de primero por primero menos seno de phi, coseno de phi, este por este, más coseno al cuadrado de phi, este por este, menos coseno cubo de phi, y este por este, más seno cuadrado de phi, coseno de phi, todo ello integrado con respecto a phi. Vale, el primer término lo podemos integrar fácil porque es un producto seno por coseno, de modo que esto viene de regla en la cadena. Esto vendrá de uno es derivada del otro, por ejemplo, menos seno es derivada del coseno, así que la integral de este primer trozo es coseno al cuadrado entre 2.
tenemos coseno al cuadrado de phi entre 2, ¿vale? Siempre que haya dudas basta con derivar. La derivada de coseno al cuadrado es, bajamos el 2 veces coseno por la derivada de lo de dentro, que sería menos seno, y cancelamos los doses. Un coseno al cuadrado no tiene integración directa, pero lo podemos cambiar. Una de las identidades trigonométricas más famosas es que coseno al cuadrado es 1 más el coseno del ángulo doble entre 2. Y algo similar nos pasa con coseno al cubo. No lo podemos integrar directamente, pero coseno al cubo es coseno de phi por coseno al cuadrado, es decir, 1 menos seno al cuadrado de phi. Y esto se convierte en coseno de phi menos seno al cuadrado de phi coseno de phi. Que lo podemos agrupar. Así que nos quedará, sigo por aquí, la integral de esta fracción, este segundo trozo, la integral de 1/2 será phi medios, y la integral de coseno será seno de 2 phi, y dividimos entre un 2 adicional por regla de la cadena por 2 que ya existía, 4. Después tenemos menos la integral entre 0 y 2 pi de coseno al cubo, como he factorizado el menos delante, coseno al cubo es coseno de phi menos seno al cuadrado de phi coseno de phi. Y la integral de seno cuadrado por coseno, como el coseno es la derivada del seno, regla de la cadena, esto viene de seno al cubo de phi entre 3, ¿vale? Este primer trozo lo evaluamos entre 0 y 2 pi, este último trozo, perdón, entre 0 y 2 pi, y ya estamos muy cerca. El seno, tanto en 0 como en 2 pi, y en cualquier múltiplo de ellos es 0, así que ambas evaluaciones en este caso dan 0. El coseno en 0 es 1, y en 2 pi, una vuelta entera, una rotación entera, es también 1. Cuando restamos, por evaluar límite superior y límite inferior, este se cancela también. Lo mismo ocurre en el último término, el de seno al cubo. En 0 y en 2 pi es 0, así que este es un 0. Y ya estamos muy cerquita. Tenemos en phi medios, al evaluar el 0 es un 0, así que solo nos importa el 2 pi de arriba, 1/2 por 2 pi. Y después menos, la integral de un coseno es seno de phi, y menos con menos más, la integral de seno cuadrado coseno pasa lo mismo que antes, es seno al cubo de phi entre 3. ¿Vale? Esta última parte entre 0 y 2 pi, pero misma discusión que hemos tenido hace un paso. El seno y el seno al cubo, tanto en 0 como en 2 pi, dan 0. Así que solo nos sobrevive un término, 1/2 por 2 pi, que es pi, y obtenemos el mismo resultado que antes, es decir, acumulando rotaciones locales a lo largo de una superficie, esas hélices que rotan localmente nos da pi. Desde una perspectiva completamente distinta, que es subirnos a la trayectoria, recorrerla, también nos da pi. Pues fenomenal. Verificado y listo. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.